Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Queremos llegar hasta usted con un mensaje basado en la palabra de Dios y enfocado hacia el tema de la unicidad de Dios. Un tema muy importante en la Biblia y un tema que algunas veces para muchos es un tanto controversial. Entendemos que la doctrina de la unicidad es la doctrina que enseña el monoteísmo estricto que sale a la luz en la palabra de Dios, pero además enseña también que ese único Dios se manifestó en carne y conocemos el nombre de la deidad. Conocemos que el nombre revelado para salvación es el nombre de Jesús, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Hoy simplemente repasaremos, a grosso modo, algunos de los versículos claves de esta enseñanza monoteísta. Versículos con los cuales podemos responder a la pregunta: ¿cuántos dioses hay? Y para hacer esto, quiero referirme a la respuesta que le da Jesús a un hombre que se acerca a él preguntándole cuál es el mandamiento más importante. El Señor, sin dudarlo, le dice que el mandamiento más importante que hay es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Citando entonces este texto tan conocido de Deuteronomio 6:4, que forma parte de lo que los judíos conocen como la Shema y es una de las frases que usan en sus oraciones diarias. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aprobando esta respuesta que le da Jesús, este fariseo, este hombre importante, conocedor de la palabra de Dios, unos versos más adelante en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, le dice a Jesús: bien has dicho, maestro, que uno es Dios y no hay más. Tan claras como estas palabras, uno es Dios y no hay más, se repiten desde el Antiguo Testamento en los primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, y vamos a encontrar reiteradamente menciones de esta frase hasta llegar al libro de Apocalipsis en el capítulo 4, el versículo 2, donde Juan, en esa visión celestial, ve en el cielo un trono, no dos ni tres tronos, un solo trono establecido en el cielo. Y en el trono no habían dos ni tres sentados, sino que dice claramente un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Desde los primeros versos de la Biblia hasta los últimos versos, la Biblia es un libro monoteísta. Enseña que hay un solo Dios. Y fíjese, Jesús no dudó en mencionarlo como el principal mandamiento. Moisés, en sus libros, en los llamados históricos, encontramos referencia a este pasaje. En las menciones de los reyes, ellos claman a Dios en sus oraciones pidiendo que todos los reinos de la tierra entiendan que solo Jehová es Dios, que no hay más Dios sino en Israel. Por ejemplo, algunas de las menciones de versículos que se encuentran en estos libros históricos.
el libro de Nehemías, hablando acerca de ese solo Dios. Los salmos hablan también de ese único Dios. ¿Qué decir de los libros proféticos? Isaías, Jeremías, entre otros, hacen referencia a ese único Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Marcos. Pablo en sus cartas paulinas reiteradamente menciona en Romanos, en Corintios, en Gálatas, en Efesios, en la carta que escribe a su discípulo Timoteo, que solo hay un Dios. También Santiago hace mención de esa creencia en ese único Dios. Judas, en el último versículo de su carta, al único y sabio Dios. Esta creencia monoteísta tiene implicaciones prácticas en la vida. Si solamente hay un Dios, pues solamente a ese único Dios le debemos toda la adoración y le debemos todo el servicio. Debemos entonces amarle con todo el corazón y servirle con todas nuestras fuerzas. Gracia y paz, mis estimados hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga abundantemente y esperamos que usted saque un tiempito para repasar y ojalá marcar en su Biblia todos los textos que hablan acerca de cuántos dioses hay. La creencia monoteísta resalta en los libros del Antiguo Testamento, pero también en los del Nuevo Testamento. Que el Señor Jesús les bendiga a todos.